Estamos en esta nueva sesión de entrenamiento y comenzamos con toda la pregunta que nos hace es ¿qué cosas de tu iglesia nos animan o te están animando en este tiempo? Pueden ser cosas grandes que está haciendo el Señor y a veces cosas chiquititas que el Señor hace y sin embargo son de ánimo. Así que seguimos compartiendo las respuestas del grupo. So did Luis organize something in the last couple of weeks with that team? That's what he was describing, right? Entonces, Luis, tú describías esta reunión donde estaban pasando estas cosas lindas de empezar a como asentar estas ideas en el grupo. ¿Organizaste una reunión con el equipo en las últimas semanas? Sí, nos estamos reuniendo una vez al mes, termina el culto, almorzamos y estamos media tarde o casi una tarde ahí viendo estos temas, conversándolo, y ya en tiempo atrás les mencioné que la complicación que yo veo en el grupo es que les cuesta relacionarse con la gente de afuera. Mm. Yeah, so what we do is that once a month we have this meeting after the Sunday service. We have lunch together, and then we have the whole afternoon to share and think about these things. And one of the things that we've been talking about the last few months is that I see how hard it is for them to actually relate and produce a healthy relationship with outsiders. So they've been working. Perfect. Yeah, doing that monthly meal and discussion about these things will be really helpful, because your people need to be encouraged and reminded many times. Sí, hacer ese tipo de cosas, tener como un rito, ¿no? De todos los meses reunirse, como lo hace Luis, es algo sumamente útil y muy saludable porque vas recordando estas cosas todos los meses y no es algo que de repente se habla nada más. So yeah, very encouraging. Okay, Christian, Cristian, por favor, cuéntanos. some good news. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, David, bienvenido. Quizás algunas cosas pequeñas. El domingo recién pasado, el equipo pastoral organizó un desayuno para recibir a todos los nuevos del último año. Voy como por parte, Diego. Súper. So, ¿esto fue el domingo pasado? Sí. Yeah, so they organized this breakfast to invite every single people that has come through the last year to the church. So they just organized this big breakfast with everyone there. Fue muy lindo porque ese mismo domingo después se predicó acerca de que nuestra relación con Dios y nuestra identidad en Cristo debemos no solamente vivirla de manera personal, sino que también comunitaria. And it was a very nice, beautiful moment because during the Sunday service, after the breakfast, the preaching was about how to actually belong to a community and a family and like to actually cultivate this community of believers and not just an individualistic kind of thing. Entonces involucramos al equipo base, a la iglesia, a poder cocinar, donar. Entonces lo esperamos ese día con el desayuno preparado y le dijimos que estábamos muy contentos de poder recibirles, conocerles, conocer un poco más de su historia. Había harta gente nueva. Realmente salió muy, muy lindo eso y también creo que eso a mí me ha ayudado mucho porque una vez un amigo pastor, me dijo que una de las cosas que debíamos hacer como cristianos y como pastores era crear instancias de disfrute. Si decíamos ser la familia de Dios, el desafío era cómo nosotros organizábamos a la iglesia para que esa verdad bíblica la pudiéramos llevar a la práctica. Y fue un precioso testimonio hubo mucho gozo, mucha alegría, ver el concepto de familia, pero viviéndolo, experimentándolo. So it was a beautiful moment because the whole team and the leadership were able to serve and give and like show words for preparing this whole thing to the people that it was coming, the new guys. And he's saying at some point in my life, a pastor friend told me this advice and said, part of our role as pastors is to lead people to celebrate and to celebrate these delightful moments where we share together. And he says
I think that this last Sunday was kind of that. Like we shared a beautiful, magical moment of delight together. Yep. Where we see these truths, theological truths, kind of coming down and actually, being quite tangible. It's great. Sounds like a family reunion. Se ve como una reunión familiar. Sí, sí, habían niños, de hecho llegaron los niños con sus tableros de ajedrez, así, estaban jugando en la mesa, como fue algo muy fluido, muy, muy natural. Sacamos fotos, después las publicamos, animamos a la iglesia y después en la tarde el equipo base estaba como muy entusiasmado, trajo mucho ánimo y aliento. Sí, fue un muy buen momento. So estoy diciendo en castellano. Yeah, so the whole thing was, I was speaking in Spanish, sorry. It was a beautiful moment because like on the table there were kids coming with their own chess, table to play, and everyone was playing and sharing, and the whole afternoon, like nobody wanted to leave because they were sharing this magical, beautiful moment. So it was a beautiful thing. Nice. Yeah. Nice. Love it. Sounds like you need to do that again. Suena como algo que tienes que repetir, Cristian. Sí, de hecho, es que ya lo hicimos con un almuerzo la vez pasada. Entonces, sí, son instancias creo que son muy importantes para la vida de la misión. Estamos vamos a cumplir 2 años y creo que es relevante poder crear esa cultura de instancias como congregacionales para poder celebrar el Evangelio, mostrarnos amor, afecto y que la iglesia, los nuevos creyentes vayan siendo como impregnados de esta vida, de que somos miembros de una misma familia. Así que sí, estoy muy animado a seguir haciendo eso. Yeah. No, I'm happy to do it again. We did it last time with a lunch. We now did breakfast, and it has been so much fruit from that. So we definitely want to do it again. Yeah, perfect. Good job. Good job. Buen trabajo. Marcos. Marquitos. Buenas noches. Ayer, el lunes, tuvimos una reunión con el equipo plantador. Yo estuve fuera por 2 semanas. Estuve en las comunidades aborígenes para darnos capacitación, entrenamiento. Fue bueno a la vuelta a escuchar, creo que eso me animó bastante, escuchar al grupo, al equipo plantador, específicamente los varones, que habían buscado una manera específica de relacionarse con gente en el barrio. Hay 2 que no pertenecen al lugar, y uno que sí. Entonces él puso su casa para una juntada con amigos. Acá en Salta la costumbre es que la gente se junta, depende, ¿no? A tocar la guitarra y a cantar. Son muy buenos aquí en Salta, muy buenos para cantar y tocar la guitarra y cualquier instrumento musical. Entonces lo hacen cada tanto. Entonces lo usaron para conocer gente, ¿no? Como conocerse, presentarse, ¿no? En el barrio, de una forma muy relajada. Y eso surgió a partir de nuestra última conversación, de cómo podían buscar manera en la que podían relacionarse intencionalmente, o más relajado también, ¿no? Y creo que eso me animó a mí, volviendo de otro contexto, de otra realidad, aquí a la plantación, y escuchar que lo estaban pensando y estaban haciendo cosas que iban hacia ese lado, ¿no? Entonces no tenía que empujar nada yo, ni comenzar nada, ya lo estaban haciendo y ahora me tengo que sumar, nada más. Quizá no me gusta mucho la idea de una guitarra hasta tarde, pero si vale la pena, ¿qué vamos a hacer? Porque la guitarra es un instrumento demoníaco, como todos saben. Claro, yo tengo hoy y no aprendí a tocar la guitarra. Yo soy malo para la música, para cantar, para cualquier instrumento. Entonces es como toda una frustración. Es un trauma personal. Yeah, so he's telling us that he's planted a church, but he's been also serving in the Argentinian indigenous people in the north, and so he's been for 2 weeks. He was out at the north, sharing and training indigenous leaders.
And when he came down, he he had this meeting last night with his team, and he was very encouraged because one of the leaders decided to organize this kind of meetup at his home. And the last conversation that he had with people was how can we actually cultivate this relational aspect, like a natural, organic kind of relationships with neighbors. And one of the things that people do in Salta is that they get together and they just have a guitar and sing quite till late. So they did that, and a lot of people came and just sharing and just knowing, presenting, Nice. introducing people. It was a beautiful thing that happened while Marcus wasn't there. Yeah. Love it. I love how all of you are describing relationship. Me encanta cómo todos ustedes están describiendo de maneras distintas, pero relaciones. Intentional relationship, that's the goal. Relaciones intencionales, y esa es la meta. It can happen in lots of different ways and lots of different places, but God's created that, God's given us that as our big purpose in life, I believe. Y creo que pueden pasar en distintos contextos y de distintas maneras, pero evidentemente Dios nos ha hecho seres relacionales, y parece ser parte de su propósito, de su gran propósito, que los seres humanos se relacionen con Él, por supuesto, pero también unos con otros. Yeah. Nico, Nicolás, got something for us? ¿tienes algo que te haya animado en este último tiempo? Sí, bueno, hay hartas cosas. Voy a tratar de resumir para no extender tanto el comentario ahí, pero me ha animado mucho cómo este año he tratado de enfatizar más el trabajo con liderazgo de la iglesia, y eso ha traído bastante fruto a corto plazo. Como entrenar líderes, dedicarme más a eso intencionalmente, y para que ellos puedan discipular. Entonces ha sido muy lindo y fructífero. Eso por un lado. So on one hand, I've been dedicating the last year to intentionally train new leaders, to spend more time doing that. And that has been giving some fruits, and it's a beautiful thing to, see that developed. Vinculado a eso, ha sido lindo ver gente nueva llegando a la iglesia, y obviamente desafiante conocer gente nueva semana tras semana, juntarse con esa gente nueva, conocerla. Ha sido hermosamente agotador. Yeah, and to because of that, or part of that is seeing new people coming almost every week. And that has been super exhausting, but at the same time beautiful and encouraging. Y hemos enfatizado también más este año pequeños grupos de discipulados, que el año pasado eran menos constantes. Este año nos enfocamos más en eso. Entonces, al mes tenemos más tiempo de pequeño grupo discipulado, hombres por un lado, mujeres por otro. También ha sido muy lindo esa dinámica de iglesia. Yeah, so also we have this, we have emphasized this DNA kind of group, that we've been kind of doing it for a long time, but like small sometimes, and now we've been doing it more often and more consistently in these last few months. Y por último, hemos estado trabajando en un campamento, y las últimas lluvias nos han llevado a hacer más, como a trabajar más de lleno ahí, levantando campañas, cosas para llevar, alimento. Hay mucho trabajo ahí en el campamento. Estamos ahí con Candice tratando de organizar con la fundación ayuda dirigida para el campamento. And lastly, we've been working with not sure how to call this, because it's basically people living I know that there's a word for this, but I don't remember what it is. It's sort of like a favela. You know what a favela is in Brazil? So something like this outside the outsides of the city is not a legal thing. So they just take a place and they build this small, quite feeble houses, and it's not really houses, but and because of the last rains during the last weeks,
lots of these houses have been flooded, and some of them have been taken wholly apart. So the Nico's church has been serving there and getting food and getting shelter, trying to take care of these people, and that has been a huge beautiful thing to see as well. Yeah, excellent. Yeah, that's called in English we'd call it a slum area. En inglés le llamamos un área slum. Sí, como un área empobrecida, no sé, algo así. So I was with my family recently, and we actually went into a slum area in Tijuana, Mexico. Hace poco, de hecho, estuve en México con mi familia y fuimos a uno de estos lugares. Sería algo así como un barrio pobre, digámoslo, por decirlo de alguna manera linda, porque la palabra es bien fuerte en realidad en inglés. So my family and about 20 others from our church. Y fuimos mi familia y como 20 familias también, o sea, 20 personas de la iglesia. And in 3 days, we built a family. We built them a house. Y en how many days? 3 days. Wow, that's efficient. En 3 días That's consiguieron construirle una casa a una familia. The concrete foundation was already poured. Ya se había yacido el fundamento de concreto, But we did the walls and the roof and the windows and everything. Yeah, 3 days. pero nos tomó 3 días construir básicamente las murallas y las ventanas y el techo. 3 Reconstruyó el días. templo en 3 días. So you build the temple in 3 days, like Jesus. But it was exciting because this family had 4 small children and was living in just very bad conditions. Pero fue de mucho ánimo porque era una familia con 4 niños y estaban viviendo en unas condiciones muy, muy pobres. So the quality of their life would improve significantly from this house that we built. Y a partir de esta casa que construimos, bueno, la calidad de vida que van a tener de ahora en adelante va a mejorar muchísimo. So again, Nico's describing intentional relationship with leaders and with lost people and with poor people. Así que lo que está describiendo Nico son relaciones intencionales con personas perdidas, pero de alguna manera lo que está haciendo Nico es justamente organizar esta relación entre los líderes de su iglesia y personas que no conocen a Jesús. So we need to be very intentional with each other inside the church so that we can be very intentional with others outside the church. Y eso muestra la necesidad que tenemos de ser intencionales con nuestras relaciones en la iglesia, perdón, con nuestras relaciones dentro de la iglesia, es decir, elegir con quienes queremos cuidar esas relaciones, y por otro lado, con esas personas fuera de la iglesia. ¿Cómo queremos relacionarnos con esas personas fuera de la iglesia? I mean, that's really the essence of discipleship. Y eso es, de alguna manera, la esencia del discipulado. It's an intentional process of becoming like Jesus. Es un proceso intencional que nos lleva a ser transformados a la imagen de Jesús. So, David and Franklin, you're new. You don't have to share right now, but if you want to, you can. David y Franklin, si ustedes quieren compartir, yo sé que son relativamente, nuevos. David, Franklin creo que ha participado el año pasado, ¿no? Nos encantaría escuchar de todas maneras. Si quieren, no tienen que compartir, pero si quieren compartirlo, por favor, siéntanse libres de hacerlo. No sé si hablo en inglés o tú traducí. Como usted quiera, compadre. Láncese como usted quiera. Well, I came, like, I live in US until last year, like for 6 years. So I'm learning the very practical way how in the beginning, when you don't know anyone, you starting to develop the relational and missionaries relationship. Yeah. But now in Chile, when I am just starting, like I arrived last August, starting to reconnect with a lot of people, and very special because the last year and
September, no, December, typical here in Chile and all the Anglican Church. Usually we set a family camper, like an ending of the year, where we encounter with the pool, and we have a preaching time. And I meet a person who is a new people in the church. He's a new believer, and I know sometimes we got create a connection with a lot of people, but in my personal relation, I got sometimes connecting with one people, and that is helped me a lot, because I help to these people to try to help them to how God thinking the Christian behavior, because most of the people here, they have a Catholic mindset and all this stuff. So in the last 6 months, I has been always connect with these people, and has been very helpful, because I help to these people to grow in the faith. These people was, well, by the way, she's a woman. I know is it not always the more appropriate, but I know in some exceptional situation it's necessary to be very careful, and try to guide to these people. But again, is try to, how do you say, Todd is very helpful to help to the people to how God thinking, how read the Bible, align, change the secular value set up to the life of the people, and set the kingdom or the gospel value over these people. So it's sometimes how everyone says it's more community, but for me in personal way sometimes it's more individual. So esa for me, that is my experience. Good. Give Give them a summary of that in Spanish. ¿Puedes darles un resumen de eso? Sí. Que el año pasado, bueno, cuando llegué, de forma, a veces, generalmente Dios, en mi caso personal, me usa o me conecta con personas individuales, más que con comunidad o con mucha gente. Entonces, en forma particular, me conectó con una persona, que obviamente es mujer, y entendiendo la necesidad, venía recién saliendo de un divorcio muy, muy complejo, pero aún así con mucha hambre. Entonces, en estos 6 meses, Dios me ha mantenido mucho en contacto con ella, ayudándola en los procesos, tú sabes, de vida, más allá que obviamente es mujer y todo eso, pero tratando de ayudarla en el Evangelio en cuanto a cómo ver al Señor, cómo cultivar una relación personal con Él, en la Biblia y todos los procesos personales que yo creo que en algunos casos, obviamente esto, la regla dice mujer, pero también sé que en algunas otras situaciones fuera de la regla, obviamente uno tiene que hacerse ayudar ahí y de alguna forma hacer la obra que yo creo que se hace de forma comunitaria, que es ayudar, proveer, guiar en la forma de cómo tienen que caminar este nuevo camino con la fe. Eso en español, para no ayudar. Gracias, David. Great. Franklin, yes? Do you want to share something? Franklin, ¿quieres compartir algo? Oh, claro. En Un inglés gusto también. saludarlos a todos, chiquillos. Un Qué bueno gusto, Frank. verlos. Sí, mira, yo llevo unos cuantos años acá tratando de reanimar la iglesia en Santa Cruz. Ha sido un poco complicado, y una de las primeras cosas que hicimos fue tratar de cambiar la mentalidad de mantención que tenemos a una de misión. Entonces, una de las cosas que he aprendido mucho del año pasado cuando estaba en el curso era eso, cómo cambiar la visión de estar en mantención completa, en que vamos a cuidarnos entre nosotros, a buscar a otros en el barrio. Yeah, so the first thing that has been challenging and yeah, kind of
encouraging as well to see is that last year, after these conversations, we started trying to change the atmosphere of the church and the vision of the church from a more maintenance kind of thing, thinking of we are fine, we want to maintain what we have in like we're cozy, to change that to a more mission-minded vision and like thinking outside as well, and not just maintaining but also growing and thinking outside. Ha sido desafiante porque por muchos años hemos creído que evangelismo o discipulado son eventos en sí dentro de la iglesia y no un estilo de vida de un cristiano. Entonces, ha sido desafiante, hemos intentado cambiar esa mentalidad, pero ha dado su fruto. Bueno, estamos disfrutando poco a poco de las nuevas personas llegando a la iglesia. No es como ellos esperan, como Pedro en Pentecostés, pero sí están llegando por mes tenemos 2 o 3 nuevos llegando a la iglesia. Entonces, pero para mí es una belleza. Algunos esperan más, ¿no? Pero sí está rindiendo fruto. Yeah, so we've been changing from a quite established thing inside the mind of the church here in Bolivia is that they always think the evangelistic approach from the events kind of mindset. Yeah. So that has been we've been trying to change that into a more relationship-driven evangelism, if you want, and that has been producing at the same time newcomers. So it's not like Peter at Pentecost and thousands coming from at once, but 2-3 newcomers every month is a beautiful fruit, and I'm happy for that. Very beautiful. Yeah. Sí. Excellent. Es muy bello, excelente. Very beautiful. I've got one story also. Yo también tengo una historia para ustedes. So, I have 5 kids and they all play football, yes? Ustedes saben que tengo 5 niños y todos son buenos para el fútbol. The real football or the American football? Real, of course. Proper football. No, fútbol de verdad, fútbol de verdad. Ese que se juega con el foot, con el pie. It's God's sport. El deporte de Dios. Okay. So my youngest daughter is on a team and the team is full of non-Christians. Y entonces mi hija menor está en un equipo de fútbol y por supuesto el equipo de fútbol está lleno de no cristianos. That's part of the reason we have our kids playing some youth sports is to connect with lost people. Y esa es parte de las razones por las cuales tenemos a nuestros niños en clubes deportivos justamente para poder conectar con personas que no conocen a Cristo. So a few weeks ago, the moms were talking and they said our daughters would also like to learn to play some volleyball. Así que hace unas semanas las mamás estaban conversando y dijeron, oye, ¿por qué no les enseñamos también a jugar algo de voleibol a nuestras niñas? Well, my wife is a volleyball coach. Y resulta que mi esposa es entrenadora profesional de voleibol. So she offered to organize a training camp for many of these girls. Así que les ofreció una suerte de campamento de entrenamiento de voleibol para estas niñas. Organizar algo así. So last week we spent 12 hours. She spent 12 hours over 4 days training these girls in volleyball. Así que por la última semana pasó 12 horas en 3 días, distribuidas en 3 días, de encontrarse entrenando a estas niñas para que aprendieran voleibol. But it was an excellent opportunity to build trust with these families. Pero al mismo tiempo fue una excelente oportunidad para construir confianza con estas familias. When you love somebody's children well and bring value to somebody's children, it builds trust. Cuando tú amas de buena manera a los niños, a los hijos de alguien, cuando de alguna manera les muestras que los valoras, rápidamente se construye una relación de confianza con ellos. So these non-Christian families were very thankful for all of it. Así que estas familias no cristianas estaban sumamente agradecidas por todo esto que organizamos. Okay. And then tonight I'm going to a meal that the football coach is hosting.
Y hoy día, en la noche, voy a una comida que está organizando el entrenador de fútbol. So it's even better. I'm being invited into the non-Christian home. Así que es aún mejor porque a mí me están invitando a la casa del no cristiano. And the coach will be hosting this meal for all the families of the team. Y el entrenador va a estar ofreciendo esta comida para toda la familia de los miembros del equipo. So it's another opportunity to build more trust and to learn more of their stories. Así que es otra oportunidad para construir más confianza, para conocer más de sus historias, And to do it around food. para hacerlo y compartir este tiempo de comida, digamos. Okay. So it's that example that we talk about often. Y de nuevo, estos ejemplos de los que hablamos a menudo. Using normal activities, meals and parties to get to know people, build trust with people, become friends of sinners. Así que es una oportunidad para de nuevo compartir, pasar tiempo con no cristianos, comer con no cristianos y de nuevo mostrarles cómo funciona también este tipo de relaciones que son como familia, ¿no? So yeah, we have some really exciting opportunities right now with these non-Christian families. Así que tenemos un montón de grandes y lindas oportunidades con estas familias no cristianas. And it started with football. Y todo comenzó jugando a la pelota, con el fútbol. So, hey, who can remember what we talked about last time? A ver, quién se recuerda de qué hablamos la última vez? Talked about 3 big priorities. Hablamos de For estas our 3 communities. grandes prioridades para nuestras comunidades. What were they, Christian? ¿Recuerdas cuáles eran, Cristian? Mira, lo primero era esta idea de poder como conversar con, con los otros de estos temas de lo que les interesa y lo que ellos aman. Eso era una de las ideas. Yeah, in the first place, this idea of knowing the interests and kind of stories, the passions that people have, the others, yeah, like non-Christian. Pero así como Jesús se acercó a la playa de Pedro, nosotros somos llamados a acercarnos a los contextos de nuestra gente cercana. So in the same way that Jesus came to the Peter's speech, we're also called to go and get near the people that is around us. Y de repente pasar de una conversación de lo que ellos aman y sus intereses a una conversación centrada en Cristo. And, you know, like make this shift between a conversation about what they love and what is their interest to what, you know, a conversation about Jesus. Pero luego no solamente hacerlo de forma individual, sino que somos llamados a hacerlo como una familia, como así como Jesús llamó a Pedro a hacerlo en comunidad. And then, you know, sort of an emphasis on not just doing this as individuals, but also kind of quickly evolving this to a communal thing in a way that we do this relationing as a family. Yeah. La idea era como Jesús en el centro, como la pieza central, comunidades pequeñas que viven en familia y comunidades que están saliendo juntos a pescar a nuevas personas. So basically, this kind of a center of gravity with Jesus, but at the same time, this family-like community, loving people outside that community. Yep. Great. So when you think about those priorities, what are you experiencing right now as the biggest challenges? Y cuando piensan en estas 3 prioridades, ¿no? Que son, de nuevo, Jesús, familia, misión, ¿cuáles creen que para ustedes presentan los mayores desafíos? Some of you commented on kind of changing the church culture and creating a new culture, but describe that in more detail. Algunos hablaron acerca de cambiar la cultura de la iglesia y cambiar de alguna manera como algunas de las cosas que estaban asentadas ya en la iglesia por largo tiempo. Me gustaría escuchar más de eso. ¿Por qué no me describen un poquito con más detalle lo que están tratando de decir?
Creo que por mi parte tiene que ver con que la gente se acostumbró a asistir a la iglesia, disfrutar de la reunión, la liturgia, sobre todo las canciones y disfrutar si la predicación estuvo buena. Y ahí encuentra que tuvo sentido haber ido a la iglesia. Y eso es todo. Por mi parte, como yo lo veo acá. Yeah, from my part, like what I can say is that I think people got used to thinking their role as just going to the church, probably enjoying particularly the time of singing, and then going out, talking about what was good or bad about the sermon, and thinking that's it. Like that's the whole thing we need to do, and that's what it means to be a Christian. And yeah, that's my experience at least. Good. Okay. So all of you probably experienced some of that, yes? Probablemente todos ustedes han experimentado algo de eso, ¿no? Okay, so yeah, that's very common what Luis described. Sí, creo que lo que Luis está describiendo es muy común. So if that's true, part of our work week to week and month to month is going to be to redefine the goal. Así que parte, si lo que Luis está diciendo es verdad, y creemos que lo es, parte de nuestro rol es semana tras semana y mes tras mes ir redefiniendo nuestra meta. Even in what you're preaching and teaching from the pulpit. Aún en lo que estás enseñando y predicando desde el púlpito. So redefining what is a disciple. Así que vamos a tener que redefinir lo que es un discípulo. And sometimes I like to talk about it in this way and talk about what it means to be a mature disciple or a fully formed disciple. Y a veces a mí me gusta hablar de esta manera, me gusta hablar acerca de lo que sería un discípulo maduro o un discípulo íntegramente formado. Because every Christian or every church believes they're somehow making disciples, right? Porque todas las iglesias creen que de alguna manera están haciendo discípulos, ¿no? So I think taking it a step further and say, but are we making mature disciples? Are we making fully formed disciples who are able to reproduce? Pero creo que necesitamos hacernos la pregunta un poquito más profunda de, ¿estamos realmente haciendo discípulos maduros? ¿Estamos haciendo discípulos íntegramente formados? So we have to redefine what is a disciple. Así que necesitamos redefinir qué es un discípulo. Then I think we must redefine what is discipleship. Y por lo tanto también tenemos que redefinir qué es discipulado. What does that process involve? ¿Qué involucra o qué exige ese proceso? Because many people would say the process just involves information. Porque para muchas personas, ellos dirían, no, el proceso del discipulado solo exige traspaso de información. And that's why most churches focus most of their time just on teaching information. Y por eso es que la mayor parte de las iglesias pasa la mayor parte de su tiempo exclusivamente en temas de enseñanza y predicación. But actually, most of discipleship is not information. Pero de hecho, la mayor parte del discipulado no es información. Most of discipleship is actually relational and experiential. La mayor parte del discipulado, de hecho, es más bien relacional y experiencial. It's actually living out and practicing the ways of Jesus. Se trata de desplegar y en la práctica el camino de Jesús. And then, as somebody just said, we must also redefine what is mission. Y como alguien dijo, también necesitamos redefinir qué es la misión. Is mission just a project or an event? Cuando hablamos de misión, ¿hablamos simplemente de un proyecto, de un evento? Or is it something meant to be more relational and more consistent? O cuando hablamos de misión, estamos hablando de algo más grande,
relacional, más consistente, más consistente en nuestras vidas, es decir, que ocupa cada parte de nuestro calendario. Okay, but you can see these are all things you're going to need to redefine and teach about consistently if the culture is going to change broadly in your churches. Pero como ustedes ven, este tipo de cosas van a ser cambios necesarios si es que queremos realmente ver iglesias conduciéndose de maneras fructíferas a largo plazo. And then connected with that redefining is a resetting or a clarifying of Jesus-like expectations. Y también creo que junto con esa suerte de redefinición viene también una reconfiguración de las expectativas de acuerdo con Jesús. So I think Luis just said most people would say the expectation is to attend church and maybe attend a small group Bible study or, Y como, you know, como dijo Jesús, como dijo Luis, que es casi como Jesús, como dijo Luis hace un rato, ¿no? Quizás muchas personas tienen por costumbre pensar que lo que se espera de ellos como cristianos es simplemente ir a la iglesia, ir a los cultos el domingo y quizás una reunión en la semana y fin de la historia. Eso es todo lo que se espera de ellos. and those aren't bad expectations. Okay, those are not wrong expectations. They're just limited or incomplete expectations. Y eso no es que sean expectativas malas, no es que sean erradas, es que son expectativas incompletas, son expectativas truncadas y no son suficientes. So again, as we preach and as we teach and as we lead our churches, we must present a better set of expectations. Y de nuevo, en la medida en que vamos predicando y compartiendo con nuestras iglesias, cuando predicamos, enseñamos, necesitamos desplegar frente a ellos mejores expectativas. Okay, and I think we talked about some of this last time. Y creo que ya hemos hablado de esto en la última reunión que tuvimos. Okay, is that one expectation is that we would be growing in a biblical worldview and biblical living connected to that biblical worldview. Una de estas expectativas es que vamos a estar creciendo en una cosmovisión bíblica y que vamos a comenzar a caminar, no solamente a entender, esa cosmovisión bíblica. Okay, that's obviously very clear from Jesus' teaching, what he said, what he did with the disciples. Y eso es obviamente algo claramente visible en lo que Jesús enseñó, pero también en lo que vivió, en lo que vemos desplegar en la vida de Jesús. Okay, learn my teaching, follow my teaching. Como dice Jesús, ¿no? Algo así como, incluso en Mateo 28, ¿no? Esta idea de enseñar toda mi enseñanza, pero también obedecer toda mi enseñanza, mis mandamientos, ¿no? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Okay, but then there's this other expectation. Yes, we do that, but we do that as a family. We're meant to learn and grow in all of that, but as a family. Así que de alguna manera estamos llamados a pensar en todo esto como familia, no como individuos, sino que el punto es que desarrollemos todas estas cosas, las cultivemos como familia. Again, it's another Jesus-like expectation. De nuevo, es una expectativa que tiene que ver con la semejanza de Jesús, una expectativa que se asemeja a Jesús. But do your people know that as Jesus' expectation, and do they have that conviction that that is an expectation for them to commit their life to? La pregunta es si es que tu gente sabe que esa es la expectativa que tenemos como cristianos. ¿Ellos saben que este es el compromiso al cual debiéramos dedicar nuestras vidas? Okay, and then lastly, this expectation that everyone is sent by Jesus on his mission. Y finalmente está esta expectativa, de alguna manera, de que todos somos enviados por Jesús como sus misioneros. Many Christians do not
do not understand that or do not have that conviction. Porque muchos cristianos no entienden eso, no lo tienen integrado como una de sus convicciones o expectativas de su propia vida. They see mission as something for the pastor to do or the elders to do or someone else to do. Ven la misión como algo que tiene que hacer el pastor, quizás algo que tienen que hacer los presbíteros, o bueno, alguien más hace la misión en realidad, pero no ellos. But it's not something that Jesus has called them to do. Y sienten que no es algo que Jesús esté pidiéndoles hacer a ellos. To be his witnesses, to be his ambassadors, to be his sent ones. Esta expectativa de ser sus enviados, sus testigos, sus embajadores. So again, this comes back to us as leaders of the church. This comes back to us to help set those expectations. Y de nuevo, esto vuelve a nosotros, retorna a nosotros con nuestra responsabilidad de justamente disponer para la iglesia este tipo de expectativas y no otros. Many times I hear pastors and leaders kind of complaining about their people. Muchas veces uno escucha a los pastores y líderes quejándose de su gente. Mira, no, es que mi gente es tan dura, qué sé yo. Frustrated with what their people won't do. Y muchas veces están frustrados por lo que su gente no hace. But when I dig a little deeper, I find that the problem isn't with the people. The problem is usually with the leader. Pero a menudo, cuando yo empiezo a escarbar un poquito más profundo, me doy cuenta de que el problema no está tanto con la gente, sino con el líder. The leaders have not set the proper expectations. They Porque have los not líderes clarified no the han expectations. dispuesto, no han clarificado las expectativas adecuadas para ellos. And then they have not organized their churches in such a way to actually accomplish those expectations. No solamente eso, sino que además no han organizado su iglesia de tal manera en que puedan conseguir desplegar, organizar, realizar, realmente vivir en ese tipo de expectativas. Okay. So there's a lot of this responsibility falls on us. Así que mucho de esta responsabilidad en realidad cae sobre nuestros hombros como líderes de la iglesia. Okay. But the good news is we don't do this alone. Pero las buenas noticias son que nosotros no tenemos que hacerlo solos. Okay. God's leading us, wants to lead us in all of this, Dios quiere liderarnos en todo este proceso. wants to provide, strengthen, give us everything we need. Él nos quiere proveer de fuerza y todo lo necesario. And then he's meant for us to lead our churches with others with shared responsibility, Y, so that we've got strength and capacity to lead our churches in these ways. entonces tenemos que ir haciéndonos de otros, de equipos, ¿no? Que también están, otros que tienen fuerza, que tienen capacidades para poder tener nosotros como equipo la capacidad de realmente de liderar a nuestras iglesias en esta dirección. So I love what Nico said a little bit earlier. Así que me encantó lo que escuché de Nico hace un ratito. He said it's been hard work, but it's been important for him to give more time to prioritizing leadership development. Y él dijo que había sido duro, pero que al mismo tiempo había sido de tremenda bendición esta prioridad sobre el desarrollo de líderes. Very, very important. Es muy, muy importante. Okay. The things you want to accomplish through your churches, they require leadership. Las cosas que tú quieres cumplir, conseguir con tu iglesia como metas, digámoslo, requieren de otros líderes. And to have growing leadership capacity requires you making those investments. Y tener mayor capacidad de liderazgo implica que tú tomes esas decisiones de invertir. So that you have a growing number of people that understand Jesus' expectations. Invertir en el desarrollo de liderazgo para poder tener un número creciente de personas que realmente compartan esa responsabilidad. Again, a growing number of people who can lead others to live like family, De nuevo, live on Jesus' mission.
un grupo creciente de personas que aman a otros, que lideran a las comunidades como familias, que viven para vivir centradas en Jesús y desplegar sus vidas en misión. But I know for each of you and for me, it's easy to get busy with other things and to not make the most important investments. Pero creo que tanto para ustedes como para mí también es muy fácil empezar a no hacerlo una prioridad y hacer otras cosas prioridades en nuestras vidas ministeriales. So we have to work really hard to stay focused and to say, how are we growing up? How are we growing up the next group of young leaders? Así que necesitamos trabajar fuerte y pensar duro en cómo vamos a cultivar, cómo vamos a traer, a dar fruto a esa nueva camada de líderes. Maybe as you look around your church, you feel like, yeah, we have 6, 8, 10, 12 good leaders. Quizás te das un vistazo en tu iglesia y dices, mira, tenemos 3, 6, 12 nuevos líderes y son buenos, así que están bien, o líderes antiguos, digamos. The question is always, where are the next ones going to come from? Pero la pregunta es, ¿de dónde van a salir los nuevos? If you don't have next ones coming, your church will stop growing. Porque si no tienes nuevos líderes en camino, tu iglesia va a dejar de crecer. If you don't have next ones coming, you will not be able to start new groups in the future. Porque si no tienes nuevos grupos viniendo, nuevos líderes en camino, perdón, tus comunidades no van a buscar el crecimiento, tus comunidades misionales. If you don't have next ones coming, you will not be able to continue to go out on mission effectively. Si no tienes buenos líderes en camino, no vas a ser capaz de seguir saliendo en misión a alcanzar a otros. So you need to keep asking and you need to keep praying, God, who are those next ones? Así que tienes que seguir orando y seguir preguntándote, Señor, ¿quiénes son los próximos? Does that translate well, Diego? Yeah. Next ones. Yeah. I would like to make a observation. I remember, like, well, I was born in the Anglican Church, so very early my age, and I remember when my mom teach in the Bible school the very children, and I remember years later my mom told me about this element, like be a leader. How you explain very obviously early kids the be a leader, and she told me when he taught the lessons and the importance to develop a heart of leader even in this age when maybe the kid doesn't have a whole comprehension about what they think the leader. Only they look at Jesus, but they don't have so I remember she told to the kids, hey, you are a leader. Even in your early age, I don't know, 10, 7 years, you are a leader. And because you are a leader of the kids more younger than you. So, and only with my mom talking a lot of this situation, because when you know the church for 2 years, you're starting to think the church is almost perfect. But when 10 years or 15 years or 30 years, it's not perfect. Yeah, but even in this age, it's so important to teach these very special things, because it's the only way how we introduce or we saw the Mozart element in the heart of the kids. They starting to meditate the things, and they have the hungry to the how the Paul says, I live all the out in the back and reach out, or all the starting in forward to be mature leader, because another element is we have a lot, not a lot, but it's a process to grow.
Yeah. And this thing is, I think is very important. Lo que quería decir es que bueno, en la iglesia siempre hemos a veces hablado de estos temas cuando uno es muy adulto, pero nunca, o casi nunca, por lo menos en la vivencia que yo he tenido, se lo hablamos a los niños, cuando tienen 10, 12 años o más niños. Entonces, a veces hablamos de estos temas cuando somos 13, 15, cuando los niños ya participan activamente, pero nunca lo hablamos cuando son niños de 7 o 10 años, cuando están recién conociendo la Biblia y definiendo conceptos básicos que tal vez para ellos son muy de repente complejos, pero finalmente es la única forma en ese principio de vida poder hablar de liderazgo y del discipulado. Eso, en español. Yeah. Like, yeah, what David is saying goes back to our big idea of setting good expectations. Y lo que está diciendo David también nos lleva de vuelta a esta gran idea de justamente disponer para nuestra gente expectativas adecuadas. So I love casting the vision for leadership, which I think is mostly just influence. Y me encanta esta idea de alguna manera de grabar en nuestras mentes esta expectativa de líderes, que quizás yo lo expresaría como gente que está influenciando a otra. And that leadership or that influence needs to have the posture of a servant. Y siempre y cuando, por supuesto, ese liderazgo o esa influencia tenga una disposición de siervo. And then needs to have the purpose to make disciples. Y por lo tanto tiene el propósito de hacer discípulos. That's how we see Jesus describing leadership and modeling leadership. Porque así es como vemos a Jesús cuando él describe el discipulado y el liderazgo y cuando él modela el discipulado y el liderazgo. With that humble servant-like posture. Con esa disposición humilde, servicial. And with that purpose to make more disciples that look like Jesus. Y con esta disposición de llevar a estas personas a ser discípulos. So again, that's an expectation that we can and need to create for every person in our churches, young or old. Así que claro, esta es una expectativa que podemos y que debiéramos disponer para toda nuestra iglesia, para los jóvenes y para los adultos, o para los viejos. So again, these expectations we're describing are very different than just going to church, right? Así que esta expectativa evidentemente se ve harto distinto de simplemente ir a la iglesia, ¿cierto? Just going to a church meeting or going to a church event, that is a very limited expectation in light of what Jesus desires. Porque a la luz de lo que Jesús expresa como su deseo, ir a la iglesia o asistir al evento de la iglesia es harto más pequeño, queda bien corto de lo que Jesús nos pide. Okay. So let me come back to what I was saying about Nico's idea of investing consistently, investing deeply in developing more servant leaders. Y déjame volver a la idea de Nico, de esta idea de alguna manera invertir consistente e intencionalmente en el desarrollo de nuevos líderes siervos. If you're going to have healthy small groups in your churches, it's going to require healthy leaders that are working together. Si es que vas a tener un crecimiento saludable de los grupos en tu iglesia, vas a necesitar más líderes saludables creciendo en tu iglesia. If those groups are going to grow and someday multiply, it's going to require servant leaders. Si de alguna manera esos grupos van a crecer y multiplicarse, eso va a exigir nuevos líderes siervos. If those groups are going to influence lost people outside the church, it's going to require mature leaders. Si es que esas personas van a realmente ser de influencia para las personas perdidas fuera de la iglesia, ese proyecto, esa idea, ese ideal necesita de nuevos y más líderes siervos. Any questions about these ideas?
Me encantaría escuchar sus preguntas acerca de estas ideas. More than the obviously this main topic, sometimes in my view about the church, obviously it's important to have leader, but how create leaders. Obviously, I think we know how create leaders, share with them, teach about the Bible, but sometimes I think encourage through the love, obviously, to the people grow, I think is some tough element in the church, because sometimes we have leaders, but these people doesn't left struggles, different elements in he took in the older life bad things, bad words, bad behavior, etc. And sometimes it's very tough to talk with them and encourage them to let this away. In my personal experience, I have good reception about these situations, but I know I'm not pastor, but only leader, but I know sometimes in the position of senior pastor, it's very difficult to speak with these people, because also these people serve in the church, but also these people have this element they are not good for the growing of the church. Lo que quería decir que generalmente, bueno, todos sabemos ser líderes, pero también creo que es muy importante cómo hacemos crecer esa gente, cómo hacemos crecer, y cuando esa gente trae malos comportamientos y esa gente crece, da fruto, pero sigue arrastrando eso. Entonces, esa es como mi pregunta. Yeah. I would say if we're living, again, I want to bring us back to our identity as family. Sorry, I was relaxed thinking that David was speaking English, so in Spanish, I'm sorry. Bueno, quiero llevarnos de vuelta a pensar en esta idea de hacer misión como familias. If we're committed to each other like family, Si es que tenemos un compromiso mutuo como el de una familia, if we're living a lot of life together, spending time together, si es que in estamos deep viviendo buena relation, parte de nuestra vida juntos, si es que realmente estamos invirtiendo tiempo juntos en relaciones profundas, in deep relational ways, de maneras relacionalmente profundas, then David, I think it gives us the opportunity to speak about whatever we need to speak to. To bring correction, but to bring it in a context of trust and grace. entonces, David, creo que justamente nos permite ese tipo de profundidad relacional hablar de todo lo que necesitamos hablar, dentro de este nivel de confianza y de alguna manera amistad y cariño. Often it doesn't happen in our churches because there is not that trust. There is not that deeper family-like concern for each other. Lamentablemente muchas veces no ocurre en nuestra iglesia porque no tenemos ese nivel de confianza, porque no tenemos ese nivel más profundo de relaciones y de amistad. And then when correction is needed, it feels very harsh. Entonces cuando se necesita abordar el tema de la corrección, se siente muy duro. Okay, a few days ago, I needed to have a hard conversation with my 17-year-old daughter. Hace un par de días tuve que tener una conversación un poco áspera con mi hija de 17 años. She's an amazing girl, Es una niña increíble, but we had an issue. pero tuvimos un problema. But we were able to have this open, grace-filled conversation about the issue. Pero
pudimos tener esta conversación abierta, honesta, llena de gracia. And she felt very loved in it. Y en esta conversación, que tenía sus tintes tensos, se sintió muy amada. It wasn't easy. I brought correction. No fue fácil, porque mi rol en ese contexto era justamente traer corrección. It was in a context of trust and love and grace. Pero en un contexto de amor, de alguna manera, gracia y de confianza. So David, that kind of correction and that kind of spurring one another on Entonces ese tipo de corrección, David, esta idea de alguna manera estar como afilándonos, como puliéndonos mutuamente, that's possible through these smaller DNA groups that we talk about. eso es posible en los grupos más pequeños que le hemos llamado los grupos DNA, Because the people in those have this deep connection and this deep commitment to the flourishing of each other. porque la gente que está allí tiene una conexión muy particular, profunda y al mismo tiempo un compromiso profundo justamente por ver el florecimiento del otro. So they're able to talk about difficult things, but full of truth, full of grace, full of love. Entonces es posible hablar de cosas difíciles dentro de esos grupos, pero en un contexto lleno de gracia, lleno de amor, lleno de confianza también. And so the areas of our life that need healing, that's able to happen. Entonces las áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad realmente pueden recibir esa sanidad. And again, we help each other along the way to become more and more Christ-like. Y de nuevo, nos vamos ayudando mutuamente en el camino para poder llegar a ser más parecidos a Cristo. Step by step, week by week. Paso a paso, semana tras semana, More like Jesus. para ser más como Jesús. So, just to summarize, Solo para resumir lo que he dicho, I think this has been, really good discussion. creo que esta ha sido una muy buena discusión. But I think a couple of big ideas were redefining important categories for your people. Creo que un par de ideas importantes que sacamos de acá fue la necesidad de redefinir ideas importantes para nuestra gente. Being very clear about Jesus' expectations for their life. Ser muy claros acerca de las expectativas de Jesús para sus vidas, sobre sus vidas. And then asking, is our church organized in such a way to actually accomplish those expectations? Y finalmente evaluar nosotros si es que nuestras iglesias realmente están organizadas de tal manera en que la gente pueda realmente desplegar ese tipo de expectativas. And you know what I believe is the solution to much of that. Y ustedes ya saben cuál creo yo que es la respuesta, la solución a muchas de esas preguntas. It's living a lot of life in these smaller communities, missional communities, Es vivir mucho de nuestra vida juntos dentro de estas comunidades misionales, pequeñas comunidades, that are committed to the Bible, que tienen un compromiso con la Biblia, living like family, un compromiso con la vida en familia, como en estas comunidades, and working together on his mission. y un compromiso con un trabajo conjunto por la misión, en la misión. Can I say something? So, yes. Yo también creo que a veces tomamos demasiado a la ligera el rol de la enseñanza formal. Con eso no estoy diciendo que dentro de simplemente misional no hagamos, evidentemente. Lo que sí estoy diciendo es que a veces pensamos que el mero hecho de tener mucha enseñanza formal hace el trabajo. Y confundimos la cantidad de nuestra enseñanza con la calidad de nuestra enseñanza. Creo que a veces nos conformamos con predicaciones que más bien parecen clases de seminario y que no le están diciendo a nuestras personas cuáles son las expectativas, como dice Todd con total razón, las exigencias
que la Biblia nos plantea para nuestras vidas. No hacemos un trabajo profundo también en entender la narrativa bíblica, la metanarrativa bíblica, la gran historia de Dios, como una historia que nos deja en problemas, que nos deja como entre la espada y la pared, que exige de nosotros tomar decisiones. Nos quedamos ahí como con verdades que aprendemos para pensar, para consolarnos en la casa. Por supuesto que hay lugar para eso, pero también creo que el grueso del texto bíblico nos empuja a la acción. Y a veces nosotros mismos no hacemos el trabajo duro de pensar cuál es esa acción, y tampoco hacemos el trabajo duro de equipar a nuestra gente en las predicaciones y en la enseñanza formal para poder llevar a cabo esa acción. I was saying that sometimes we think through the idea of the formal educational, aspect of preaching, teaching, and sometimes we think that because we do it a lot, we're doing it well, and I don't think it's the same. And I'm saying we need to recover the proper disposition of preaching, like what you're saying about the expectations. If you're preaching and not telling people what they should do, is that a preaching, or is more like a seminary class about the book that you're going through? And this idea that sometimes we read the Bible as a whole story, and we know that and we say that, but we don't really understand what is the main call from the Bible to live in a holy vocation, like what we say in Simplemente Misional, in Misional Made Simple, is all God is saying to us, calling us to live as a family in Jesus for the world. And I think sometimes we're not saying that, we're not preaching that, we're not teaching that. So we think that because we do a lot of Bible teaching, we're doing it fine, and I don't think that is the reality. Sometimes we need to improve the quality of what we're doing, even in that area. Good. And a good question to ask: is your preaching and teaching, is that how it's concluding each time? It should be concluding each time with some form of that. Sí, y la pregunta ahí que tenemos que hacernos es si es que nuestra enseñanza y predicación, ¿cómo está terminando? Porque debería estar terminando siempre con alguna forma de llamado a vivir de una manera particular dentro como familias en misión, en Jesús para la misión. If it's not leading to that conclusion in some form each time, then we got off somewhere. Porque si no está llevándonos cada sermón, si cada sermón no está terminando llevándonos de alguna manera a la vida en familia, como familia en Jesús para la misión, entonces significa que en algún punto de la predicación nos perdimos. Because everything we've talked about here are the big themes of the biblical story. Porque todo lo que hemos hecho es aquí hablar acerca de estos grandes temas de la historia bíblica, de la narrativa bíblica. Hey, I need to go to football training. Bien, amigos, necesito irme al entrenamiento de fútbol ahora. Okay, you can keep talking though for a bit longer. Y si ustedes quieren quedarse a conversar, por supuesto, tienen todo el derecho de hacerlo. Good to be with you as always. Ha sido increíble estar con ustedes, como siempre. I was encouraged by all of your relational stories at the beginning. Me animó mucho a escuchar todas sus historias con las relaciones, ahí profundizando relaciones al comienzo de la reunión. And I hope you'll have more of those for next time. Y espero que tengamos más de esas buenas historias en la próxima reunión que tendremos a fines de julio. Okay, take care. Un abrazo, el Señor les bendiga.